Muy bien, no se olviden de comprar el libro original del maestro San Martín Castro, la tercera edición publicada este año, 2024. Les informo que estamos leyendo el tomo 1, esta es mi forma de estudiar. Depende de ustedes si desean también estudiar de esta forma, ¿no? Mientras van haciendo algunas cosas, van escuchando, ¿no? Como un audiolibro. El libro está dividido en 5 partes, ¿no? La primera parte, Derecho Procesal Penal y Constitución. La segunda parte, el órgano jurisdiccional penal, jurisdicción y competencia. Parte tercera, las partes procesales. Parte cuarta, acción penal, acción civil y objeto procesal. Parte quinta, estructura del proceso penal, el proceso común. ¿Ok? Y hay varias lecciones, son 15 lecciones que se va a leer. Cada video va a corresponder a una lección. Y recuerden, el video lado A es una lectura en donde no existe el contenido que está dentro de las paréntesis, de los guiones, de los corchetes. ¿Ok? Una lectura así suave. Y la lectura del lado B incluye todo. Así que vamos a empezar nosotros este video con lección primera, Derecho Procesal Penal, que tiene 3 puntos, como están viendo. Empezamos. Lección primera, Derecho Procesal Penal. Es el título de esta lección. Debajo está punto 1 en romano mayúscula, Derecho Procesal. Y debajo como subtítulo, punto 1 en arábico, conceptos fundamentales. Esto está escrito en minúscula. El estudio del derecho procesal presupone considerar 3 conceptos fundamentales dados por la legislación positiva: jurisdicción, acción y proceso. Punto A. La jurisdicción está expresamente contemplada en el artículo 138 de la Constitución, incardinada dentro del capítulo 8, denominado Poder Judicial, y se resume en la noción potestad de administrar justicia, según las palabras utilizadas por la ley fundamental. La Constitución concibe esta potestad o función jurisdiccional como poder público, residenciada en el Poder Judicial, y con ello la diferencia plenamente de la legislación y de la administración. Por tanto, la jurisdicción puede definirse como aquella actividad o función constitucionalmente estructurada que consiste en la tutela del derecho objetivo en el caso concreto, con valor de cosa juzgada. Como potestad, que es la jurisdicción, comprende un haz de facultades que se proyectan desde el juez hacia las partes e incluso a los terceros. Estas facultades son ordenatorias, de instrumentación o documentación, decisorias y de ejecución. Punto B. B de bebé, en mayúscula. La acción está incardinada fundamentalmente en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, en cuya virtud se reconoce a todos los sujetos jurídicos el derecho fundamental de dirigirse al órgano jurisdiccional, solicitando de él tutela para sus derechos e intereses legítimos. Atiende tanto al actor en el proceso civil y al creyente y fiscal en el proceso penal, como a quien tenga que comparecer en el proceso como parte demandada o acusada. En el proceso penal, materia de nuestro trabajo, la acción penal, primero, solo tiene relevancia en sentido abstracto. Segundo, es un poder que se otorga para la satisfacción de un definido interés público. Tercero, está residenciada no como derecho, sino como obligación o deber en el Ministerio Público, salvo el caso de los denominados delitos privados, muy minoritarios por cierto, pero con las limitaciones inicialmente precisadas. Por lo demás, no depende de los particulares incondicionalmente el inicio y desarrollo de la actividad procesal, no solo porque el proceso penal únicamente se inicia a instancia del fiscal, como promotor del interés público plasmado en la legalidad. Y aunque se ejercite la acción según las reglas legalmente previstas, el desarrollo del proceso penal está subordinado
a la apreciación que solo a los tribunales compete de existir apariencia delictiva. C. En mayúscula. El proceso es el instrumento exclusivo y excluyente a través del cual se ejercita la potestad jurisdiccional. No hay actividad jurisdiccional sin proceso. Todo acto de ejercicio de aquella potestad se traduce siempre en actividad procesal. Se entiende el proceso jurisdiccional como la serie o sucesión jurídicamente regulada de actos que se desarrollan en el tiempo, tendentes a la aplicación o realización del derecho en un caso concreto. Es de destacar no solo el carácter instrumental del proceso. El Estado se sujeta a él a fin de emitir sus pronunciamientos con capacidad para obligar a los ciudadanos y, además, solucionar sus controversias, sino también su función o finalidad, que no es otra que la resolución de las controversias mediante resolución, con eficacia de cosa juzgada, lo que siempre se realiza mediante la aplicación del derecho objetivo. Cabe hacer una distinción muy común en nuestra disciplina entre proceso y procedimiento. Esta última expresión se utiliza para designar una serie o sucesión de actos sin hacer cuestión sobre su naturaleza, jurisdiccional, administrativa, parlamentaria, etc., cuando por ser emplea en la esfera jurisdiccional designa solo el fenómeno de la sucesión de actos en su puro aspecto externo. La expresión proceso, como ya se explicó, se refiere a una serie o sucesión jurídicamente regulada de actos tendentes a la aplicación o realización del derecho en un caso concreto. Es de tener presente que la jurisdicción es un poder, así considerado por la Constitución, y además una función. Como función le corresponde la protección del derecho objetivo para la solución de conflictos o controversias que surgen en la vida social o el restablecimiento del orden y la paz social. Su finalidad genérica es la protección y aplicación del ordenamiento jurídico objetivo y la protección de los derechos subjetivos de los justiciables. Su finalidad específica es la tutela de los derechos subjetivos e intereses legítimos de las personas. La reprensión penal de las conductas constitutivas de delitos y faltas. El control de la legalidad de la actuación administrativa y de la potestad reglamentaria. Y el control de la constitucionalidad de las leyes y los demás actos de los poderes públicos. Como poder, es la potestad reconocida a quienes lo integran y ejercen la función jurisdiccional. Expresa la facultad de hacerse obedecer, de imponer o sujetar de más a las decisiones adoptadas por quien ejerce la jurisdicción, por lo que es el poder, la fuerza vinculante que acompaña y hace posible el cumplimiento de la función de decir el derecho. Además, es uno de los poderes del Estado, cuya misión es realizar el derecho impartiendo justicia en el caso concreto, y que conforma una organización. 2 en arábicos, un subtítulo más, definición del derecho procesal. El derecho procesal puede ser abordado desde una doble consideración, como una disciplina jurídica y como una rama del ordenamiento. Desde la primera, el derecho procesal es un campo determinado del cultivo de la ciencia jurídica y a la vez un conjunto de los resultados de tal cultivo, de los esfuerzos intelectuales sobre él. Desde la perspectiva normativa, el derecho procesal puede definirse como aquella rama del ordenamiento jurídico integrada propiamente por normas del derecho público, que regula globalmente el ejercicio de la potestad jurisdiccional, a fin de obtener la satisfacción jurídica de pretensiones y resistencias de las partes. En otras palabras, estudia todas las manifestaciones del fenómeno jurisdiccional. Esta última definición permite identificar las siguientes características esenciales del derecho procesal como ordenamiento. A en mayúscula es parte del derecho público, que se define por la concurrencia de 2 notas esenciales: la nota del interés público o social y la nota de la manifestación del imperio.
El juez interviene en el proceso como autoridad, como un órgano público del Estado, actuando una potestad de imperio. Las relaciones jurídicas que ligan a las partes y a los participantes procesales, en general, con el órgano jurisdiccional, son relaciones de derecho público. El juez ocupa una posición superior con independencia de que el interés deducido en el proceso sea público o privado. B. Es un derecho autónomo, distinto del derecho constitucional y del derecho administrativo. Constituye una realidad propia y distinta del derecho sustantivo, a cuyo servicio se establece. Su objeto son las normas relativas a la estructura y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a los presupuestos y efectos de la tutela jurisdiccional y a la forma y contenido de la actividad tendente a dispensar dicha tutela. Persigue la satisfacción de pretensiones en un caso concreto, de los derechos e intereses legítimos de las personas. C. El derecho procesal es instrumental. El proceso es un medio para conseguir un fin específico, la protección jurisdiccional de los derechos a través de la actuación o aplicación de la ley en el caso concreto. En el derecho procesal, entonces, atendiendo al fin que sirven, por regla general, sus normas son de carácter instrumental, porque componen mediatamente un conflicto atribuyendo un poder o imponiendo una sujeción. Sirve al derecho material, de suerte que éste informa el modo de abordar su contenido y varios de sus principios. El derecho procesal se constituye, pues, en un instrumento que permite al Estado la resolución de controversias y cuya finalidad, como resulta de lo expuesto, es hacer eficaz el derecho material. Bien, amigos, vamos a leer ahora el punto 2 en romano, derecho procesal penal. Es como un subcapítulo de esta lección primera, ¿está bien? Es el segundo subcapítulo, derecho procesal penal. El problema está de alguna forma en que va a tener 7 puntos y hay que tratar de identificarlos, no hay que perdernos. Hay 7 puntos que se van a tratar en esta lectura del capítulo 2. Capítulo 2, punto 2, ¿no? Punto 2 en romano mayúscula, derecho procesal penal. Como subtítulo se tiene el punto 1 en arábico, definición. Una vez fijados los conceptos básicos del derecho procesal, corresponde concretar el concepto de derecho procesal penal, así como afirmar su autonomía y su extensión. El derecho procesal penal puede ser definido como aquel sector del derecho procesal que regula los presupuestos, requisitos y efectos del proceso penal, elementos subjetivos, objeto y actos procesales penales. Las normas que lo comprenden inciden en la estructura y funciones del orden jurisdiccional penal, en los presupuestos y efectos de la tutela jurisdiccional concerniente al derecho penal y en la forma y actividad tendente a dispensar dicha tutela. Lo marcadamente propio del derecho procesal penal es su estrecha vinculación con el derecho penal, de suerte que por su objeto, que no por su naturaleza, está integrado siempre en línea de autonomía con el conjunto de ciencias penales. El derecho penal solo puede ser aplicado a través del proceso penal y del derecho que lo regula. Así los términos delito, pena y proceso, como apuntaba Carneluti, son rigurosamente complementarios. Excluido uno, no pueden subsistir los otros dos. Debe quedar claro, sin embargo, y como quedó puntualizado en el apartado anterior, que el derecho procesal como sistema de normas es instrumento y garantía de otros derechos, regulando su aplicación constitucional, y como ciencia es el conjunto de conocimientos sobre las normas jurídicas procesales. Ambas perspectivas, por cierto, son interdependientes. Números arábicos, el número 2, autonomía del derecho procesal penal. Esto está como subtítulo en minúscula. El derecho procesal penal, como se advierte de lo anteriormente expuesto, aún perteneciendo al derecho procesal como disciplina científica y ordenamiento jurídico, tiene su propia singularidad, que a su vez permite diferenciarlo tanto del derecho procesal civil cuanto del derecho penal material. La autonomía del derecho procesal penal se expresa en 3 ámbitos: legislativo, científico y académico. A.
Autonomía legislativa. En el derecho eurocontinental se separaron en diversos cuerpos de leyes al derecho material y al derecho procesal. Y dentro de este último, al derecho procesal civil del derecho procesal penal. En el Perú, desde los albores republicanos se configuraron distintos códigos. Así, número 1, el Código Penal de 1862 y el Código de Enjuiciamiento en materia penal de 1891. Por otro lado, el Código de Enjuiciamiento en materia civil de 1852. Con esto terminamos el punto 1. Ahora vamos al grupo de leyes del punto número 2. El Código Penal de 1924 y los Códigos de Procedimientos en materia criminal de 1920 y de Procedimientos Penales de 1940. Hay otro grupo. El Código de Procedimientos Civiles de 1912. Todo eso comprende el punto 2. Ahora vamos al punto 3. El Código Penal de 1991 y los Códigos Procesal Penal de 1991 y 2004. El Código Procesal Civil de 1992. Por otro lado. Punto B, en mayúscula. Autonomía científica. Frente al derecho procesal civil, el penal reconoció la presencia de estructuras internas distintas que nacen del derecho material que aplica y de la idea de necesidad del proceso penal. Su objeto tiene connotaciones propias y las funciones que cumple frente a la ley material. Reflejado también en el tipo de normas jurídicas que aplica. Continuó con el reconocimiento de principios propios y la modulación de principios comunes y conceptos generales. Tal autonomía, sin embargo, no es óbice para reconocer el tronco común y la comunidad genérica de principios, garantías y formas que son propias del derecho procesal en su conjunto. C. Autonomía académica. Como consecuencia de la autonomía científica está la creación de cátedras o cursos propios que a su vez potenciaron el desarrollo del derecho procesal penal en su interrelación con el derecho material y el derecho procesal civil. La autonomía del derecho procesal penal, sin embargo, no puede llevarse al límite de prescindir de la idea de que el proceso es un instrumento de los jueces para la aplicación del derecho material. Existe una clara e indisoluble relación entre el derecho procesal, de un lado, y la legislación material a la que sirve de otro. Desde esta perspectiva, es evidente que, afirmada esa unidad, el carácter necesario del derecho penal ocasiona que el proceso penal y la disciplina que lo envuelve se informe de determinados principios específicos, como los de oficialidad y obligatoriedad, así como el acusatorio. Las disposiciones del derecho procesal penal regulan el único modo de actuar ante la justicia, que puede conducir a una sentencia penal y garantizar su obtención en forma judicial. A su vez, sin el estudio del derecho material no se puede alcanzar un nivel aceptable de conocimientos en el derecho procesal. Bien, números arábicos, el número 3, extensión del derecho procesal penal. Todo esto en su título en minúscula. El derecho procesal penal no solo abarca la decisión de los conflictos sociales que pretenden la aplicación de la ley penal. También comprende las actividades que cumple el Estado cuando decide aplicar y ejecutar una pena o medida de seguridad. La jurisdicción penal no solamente consiste en pronunciar el derecho, sino también en ejecutarlo. El derecho penal ejecutivo, si bien no pertenece al derecho procesal, en tanto la ley penal requiere de decisiones jurisdiccionales para fijar, suspender, transformar o hacer cesar la ejecución penal, el derecho procesal penal debe prever el órgano jurisdiccional competente, el procedimiento, la clase y forma de la decisión y la posibilidad de su impugnación. El artículo 6 del título preliminar del Código Penal dispone:
en comillas, ¿no? Entre comillas, en todo caso la ejecución de la pena será intervenida judicialmente. ¿Bien? Cerramos comillas. Esta regla consolida la idea central que se destaca. La regulación jurídica del proceso penal comienza con la primera sospecha concreta de un hecho punible y llega hasta la ejecución de la pena o medida de seguridad. Desde la citada disposición legal debe diferenciarse, como postulan Viada/Aragoneses, entre cumplimiento de la pena, que es una actividad material que corresponde a la administración, y ejecución de la sentencia, que lleva consigo un control jurisdiccional del inicio del cumplimiento de la pena y del término de la misma, de la forma de cumplimiento de la condena y de las diferentes incidencias legalmente previstas, que regulan el régimen penitenciario y posibilitan de este modo beneficios y excarcelaciones anticipadas, así como las diversas alternativas de conversión y revocación de las penas. Nuevamente, números arábicos, número 4, función del derecho procesal penal, en minúscula, subtítulo. La determinación de la función del derecho procesal penal parte del análisis de dos instituciones básicas: las relaciones entre derecho penal y derecho procesal penal, y la concreción del ámbito funcional del derecho procesal penal. El primero dice cómo se expresa o sitúa el derecho procesal penal en el ámbito de la justicia penal y política criminal del Estado, el rol que cumple. El segundo, que incide en su ámbito más bien interno, especifica el alcance o la extensión del derecho procesal penal. Este es un subtítulo del otro subtítulo, 4.1 en arábicos, derecho penal y derecho procesal penal, todo en minúscula. El derecho penal y el derecho procesal penal son corresponsables de la política criminal y ejes estructuradores del sistema penal, entendiendo este último como el conjunto de instituciones vinculadas con el ejercicio de la coerción penal y el castigo estatal. Desde esta perspectiva es de destacar que el derecho penal abarca las normas que se ocupan del nacimiento de la pretensión penal estatal, mientras que el derecho procesal penal contiene las normas que regulan la determinación y relación de esta pretensión penal estatal, en oposición al derecho penal material o de fondo, más bien estático. El derecho procesal penal se caracteriza por su aspecto dinámico. Lo expuesto revela que las relaciones entre ambas disciplinas son muy estrechas. Sus regulaciones están en una relación necesariamente complementaria. Conceptualmente se refieren a realidades autónomas, pero funcionalmente son inseparables. El derecho procesal penal existe para servir de cauce a la aplicación del derecho penal, y este último necesita del primero para su realización. Nullum crimen nulla poena sine lege iuditio. Como ha quedado expuesto en otros acápites, entre el derecho penal y el derecho procesal media una independencia académica y expositiva, pero presenta una nítida dependencia político-criminal. Los objetos son dispares, pero los principios de ambos son estrictamente paralelos. Ambas disciplinas tienen como normas primarias la Constitución y el derecho internacional porque les incumbe la preservación del Estado de Derecho, y cada principio limitador tiene su correspondiente versión penal y procesal penal. Por este motivo resulta comprensible que se plantee lo que se denomina sistema integral del derecho penal, que entiende no solo el derecho penal sustantivo y el derecho de la determinación de la pena, sino también el derecho procesal penal como auténtico campo de aplicación de los dos anteriores. En esta misma perspectiva se hace mención a la, entre comillas, ciencia global del derecho penal, que incluye no solo el derecho penal material, sino también el derecho procesal penal, el derecho de ejecución penal y el derecho penal juvenil como ciencias normativas, así como la criminología como ciencia de la realidad, que representa el lado empírico de todas las disciplinas jurídicas antes citadas. De acuerdo con las relaciones especialmente intensas entre el derecho penal y el derecho procesal penal, existen instituciones funcionalmente equivalentes entre sí
en los que está en discusión la delimitación de la punibilidad, perseguibilidad y sancionabilidad, tales como, punto 1, las condiciones objetivas de punibilidad del derecho penal y los presupuestos procesales y requisitos de perseguibilidad del derecho procesal penal, cuyo punto de delimitación sería la pertenencia al complejo del hecho de una concreta circunstancia. Y punto 2, la excepción de la pena por aplicación del artículo 68 del Código Penal o a través del sobreseimiento por aplicación del principio de oportunidad del artículo 2 del CPP. Así como también, punto 3, existen instituciones cuya adscripción a una u otra disciplina jurídica es polémica. Y otras, punto 4, que aún cuando son de naturaleza procesal, están tan vinculadas al injusto penal y su represión que necesariamente han de compartir las garantías del derecho penal. Finalmente, en este recuento de relaciones entre derecho penal y derecho procesal penal es preciso resaltar tres especialmente significativas que muestran que ambas disciplinas son inescindibles. 1. Las normas del derecho procesal penal impiden la aplicación de la ley penal material, sin proceso y garantiza el ejercicio de los derechos. 2. El proceso penal es canal y cauce del derecho penal. Canal porque marca y exige los pasos que deben ser seguidos en toda investigación y en todo juicio. Y cauce por cuanto impide los desbordamientos y obstaculiza la realización inmediata y sin más del derecho penal. Punto 3. El proceso penal es uno de los mecanismos de defensa con el que cuenta el individuo y la sociedad para que el derecho penal se aplique solo cuando se dan los presupuestos legales. 4.2. Números arábicos. Ámbito funcional del derecho procesal penal. Esto está en subtítulo, es minúscula. Son 4 los ámbitos en los que incide o se ocupa el derecho procesal penal. Genéricamente, el derecho procesal penal se ocupa de la actuación del derecho de penar del Estado, que sin embargo no puede ser focalizado en la sola pretensión penal estatal. A esta función, sin duda legítima y fundamental, se agregan otras 3: la protección de los derechos a la libertad del imputado, la tutela de la víctima y la reinserción del imputado. El proceso penal busca el control de la criminalidad. El proceso penal, en esta perspectiva, es visto como el instrumento último de la política pública de seguridad. Sirve como respuesta a la delincuencia, sancionando con una pena las conductas calificadas de delictivas por el legislador y lo hace en una doble dimensión, al conflicto que se plantea entre el delincuente y la sociedad, y al que surge entre el agresor y el agredido. La pretensión de castigar y la imposición de las sanciones penales que conforman un monopolio estatal debe realizarse en el seno del proceso penal, en el que la idea de eficacia es central. El proceso penal también se ocupa de declarar y restablecer el derecho a la libertad del inocente, derecho que tiene u ostenta una posición preferente a la potestad sancionadora. Los principios de respeto a los derechos básicos de la persona en el tratamiento que los órganos públicos que intervienen en la represión de los delitos han de dispensar al imputado constituyen un sello distintivo del moderno procesal, que además reconoce algunos derechos fundamentales de contenido procesal, como las garantías de presunción de inocencia y de defensa procesal, todos los cuales configuran un estatus procesal propio de un Estado constitucional. Más allá del rol de las normas penales y de la finalidad de la pena, el derecho procesal y el proceso penal asumen como ámbito de su preocupación y regulación la tutela de la víctima. La respuesta represiva al delincuente no es suficiente, se requiere la efectiva reparación de la víctima, que incluso supera lo meramente económico o material. Esta tiene derecho no solo a la verdad, sino que, para garantizar esa reparación, tiene derecho a intervenir en el proceso penal.
En nuestro proceso penal se acumula obligatoriamente la acción civil resarcitoria a la acción penal, salvo que la propia víctima decida acudir a la vía civil. La última función del derecho procesal penal es la de contribuir o, en todo caso, no entorpecer la reinserción del imputado. Es cierto que esta función es propia de las penas, pero sobre la base de evitar las penas cortas, privativas de libertad, y expandir en lo proporcionalmente imprescindible las alternativas a las mismas. Corresponde al derecho procesal hacer viables esas perspectivas, arbitrar un conjunto de medidas alternativas a la prisión preventiva, centrar esta última a los casos graves y siempre que estén en riesgo los fines del proceso, y consolidar el principio de oportunidad de manera que pueda contribuir también a la efectiva reinserción del imputado. Números arábicos, número 5. Esencia del derecho procesal penal. Subtítulo. Como el derecho procesal penal, integrante del derecho público, es un derecho de realización del derecho penal, resulta imprescindible que para lograr su efectividad se imponga al ciudadano, aun cuando ponga resistencia y trate de impedir que la pretensión penal se lleve a cabo. Con tal finalidad, justificada a partir de esa conocida relación de sujeción del individuo frente al Estado, característica del derecho público, se arbitran las medidas de coerción procesales y, de modo más amplio, las medidas limitativas de derechos. Los elementos comunes a ellas son, de un lado, la necesaria jurisdiccionalidad para su imposición, y de otro, tanto los principios de legalidad y motivación de la restricción, en cuanto a los de intervención indiciaria y proporcionalidad. También se reconoce desde la perspectiva de los principios oficial y acusatorio al Ministerio Público como órgano encargado de la persecución del delito y de descubrir y sostener la verdad real o material. El Ministerio Público es concebido como un órgano independiente del Poder Judicial, aunque para evitar su dominio incontrolado en perjuicio del imputado y las demás partes procesales, se le somete al control del juez. Ello no obsta, desde su relación con las demás partes procesales y la exigencia de un proceso justo y equitativo, a que, principalmente en el juicio oral, se consolide la necesaria igualdad de armas con la parte acusada, ya que en sede de investigación preparatoria, cuyo señorío no puede desconocérsele, se reconozcan un conjunto de derechos instrumentales a las demás partes, ya que a su vez se afirme que las actuaciones del fiscal no tienen carácter de definitivas. Por último, es de la esencia del derecho procesal penal su carácter de derecho referido al procedimiento. La solución de la controversia que regula el proceso penal se lleva a cabo por grados. Si bien el fin del proceso es la decisión sobre el objeto procesal, existen en los distintos grados fines intermedios y por consiguiente una regulación disímil de los derechos y deberes de los sujetos que participan en el proceso en los diferentes grados. A mayúscula. En la etapa de procedimientos de investigación preparatoria se reúnen los elementos de convicción, de cargo y descargo para que el fiscal funde su acusación y la parte investigada prepare su defensa, en la que existe una clara predominancia del fiscal, sin desconocer el principio de contradicción y el derecho de defensa de las demás partes procesales, en especial del imputado. B. En la etapa de procedimiento intermedio se examina desde las actuaciones de la investigación preparatoria si existe base suficiente para acusar y pasar a la siguiente etapa, cuyo principio dominante, a la par de reconocer el señorío del tribunal y la plena igualdad procesal, con una amplia posibilidad de intervención de las partes frente al requerimiento fiscal, es el de la seriedad de la pretensión punitiva, en cuya virtud no basta con que
esté configurado por el fiscal o el querellante particular en su caso. La pretensión punitiva es necesario, además, como presupuesto de la admisibilidad del juicio, que se valore la seriedad de la pretensión por el órgano jurisdiccional en sentido favorable a la continuidad del proceso, a fin de evitar los juicios carentes de fundamentos y ya lastrados por la inconsistencia jurídica relativa a los hechos delictivos. C. En la etapa de enjuiciamiento o procedimiento principal se decide sobre el objeto del proceso en función de la acusación. El rol principal corresponde al juez y se reconoce una amplia y pareja actividad de las partes, bajo la vigencia del conjunto de principios que dominan la escena procesal: contradicción, igualdad de armas, publicidad, oralidad, inmediación y concentración. El rol activo corresponde a las partes en lo que respecta al aporte probatorio, y el juez se limita a controlar la corrección del trámite y a que el escenario, como meta fundamental del proceso, se cumpla en todo lo que fuera materialmente posible. Exigencia que en última instancia modula la intervención del juez en su cumplimiento. Arábicos número 6. Otro subtítulo: Metas y medios del derecho procesal penal, todo en minúscula. La meta del proceso penal en un Estado constitucional no puede ser otra que la búsqueda de la verdad material. Acercarse a la verdad respecto del hecho punible y, en su caso, castigar al autor o partícipe de su comisión. Por consiguiente, el fin del proceso es solucionar un conflicto, pero con una aplicación correcta de la regla de juicio y luego de una regla de derecho cuya estructura es condicional. De ahí que el juez, en la sentencia que pone fin al proceso penal declarativo de condena, deberá incluir desde su libre convicción, entre comillas, cada uno de los hechos y circunstancias que se den por probadas o improbadas. Cierra comillas. Por lo demás, en la investigación del delito, el fiscal deberá, entre comillas, abrimos comillas, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión. En esta perspectiva, la policía, como ayudante principal del fiscal, en el ejercicio de su función de investigación, debe, abre comillas, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal, cierra comillas. Si el Estado de Derecho obliga a orientar toda su acción social de conformidad con el principio de justicia material, este rige incluso si se reconoce que el fin del proceso penal es el restablecimiento de la paz jurídica. Lo fundamental es admitir, de un lado, que el proceso penal busque esclarecer una sospecha, es decir, los órganos de criminalidad que pesan contra una persona, y de otro, que la justicia material es compatible con esta línea tendencial de todo proceso penal democrático. En este ha de averiguarse lícitamente la verdad, desde las premisas constitucionales, ya que de lo contrario es inconcebible una sentencia justa, veritas delicti. En esta perspectiva, como regla, se tiene que la condena a una pena contra una persona está unida necesariamente a la comprobación de su culpabilidad, resultando insuficiente al respecto la mera justicia de procedimiento. Esto es, considerar al proceso penal como una lucha, cuyas sanciones serían legítimamente sufridas por el perdedor, por ser justas las condiciones de combate. No solo se requiere un procedimiento ordenado, el poder del Estado necesita subordinarse a su propio fin, que es la justicia. Desde el principio de instrucción plenamente constitucional, le corresponde al juez, de conformidad con el derecho, respetando el principio de contradicción y las demás garantías procesales, elaborar una imagen acerca de los hechos que sea tan fiel a la realidad como sea posible. La verdad judicial de los hechos es, a final de cuentas, una condición necesaria de toda decisión apropiada, legítima y justa. La verdad, a su vez, se obtiene a partir de las fuentes y medios de prueba, y su selección se hace desde dos criterios básicos:
relevancia de los medios de prueba y admisibilidad de los medios de prueba. El primero es un estándar lógico de acuerdo con el cual solo se admiten y se tienen en cuenta aquellos medios de prueba que mantienen una conexión lógica con los hechos en litigio, de modo que pueda sustentarse en ellos una conclusión acerca de la verdad de tales hechos. El segundo dice de las normas sobre admisibilidad de los medios de prueba. Las reglas de exclusión se estructuran en función de diversos factores muy diversos, unas veces referidos con la posición particular de las personas involucradas y otras con la materia específica que tiene que ser probada. En ocasiones su propósito es evitar posibles errores y malentendidos en la valoración de los medios de prueba específicos, y en otras su objetivo es evitar procesales inútiles. El descubrimiento de la verdad material obliga a considerar permanentemente la posibilidad de que el imputado sea realmente inocente. Todas las regulaciones del derecho procesal penal, del proceso en concreto, deben atender a esa posibilidad y, por ende, arbitrar mecanismos jurídicos que impidan el sometimiento ilegal de un imputado a un procedimiento penal o la imposición o subsistencia de medidas limitativas de derechos sin base fáctica o legal. Unida a la posibilidad de una decisión correcta que sea compatible con la verdad material, la meta de procedimiento requiere, además, que la decisión sobre la punibilidad del imputado sea obtenida de conformidad con el ordenamiento jurídico procesal y que restablezca la paz jurídica. En este ámbito, los medios que se vale el Estado para alcanzar la verdad, informados por el principio de formalidad, deben ser respetuosos del ordenamiento jurídico y del contenido esencial de los derechos constitucionales del imputado, pues de otro modo, las evidencias obtenidas de esa forma son inutilizables, son de valoración prohibida. Por consiguiente, la meta del proceso penal no consiste en alcanzar la verdad material a cualquier precio. En conclusión, corresponde al derecho procesal penal regular la clase y extensión, en conformidad con el derecho, de las restricciones de los derechos fundamentales de cara a la afirmación de la seguridad ciudadana. 3 limitaciones deben reconocerse. 1. Vinculación formal de la prueba de la verdad, cuyo norte y límite es el respeto de los derechos fundamentales y de las reglas jurídicas preestablecidas. 2. Dependencia del derecho procesal penal al derecho constitucional, en el entendido que el límite externo de las reglas del derecho procesal es la Constitución y los derechos fundamentales que reconoce. 3. Formalismo del derecho procesal penal, en el sentido de que para enervar la presunción de inocencia, la obtención de las evidencias de cargo han de haber respetado los límites que la ley reconoce a los órganos públicos y el contenido constitucionalmente garantizado de los derechos fundamentales. El derecho procesal penal, a través del proceso penal, tiene por una parte la tarea de ejercer el derecho de castigar o, dicho de otra forma, la pretensión punitiva del Estado en un proceso jurisdiccional, conforme a las normas jurídicas, por motivo de la protección de los bienes jurídicos de los individuos y de la comunidad. Por otro lado, han de garantizarse en forma efectiva los derechos fundamentales de una persona que se encuentra ante la posibilidad de una condena. Bien, continuamos. Números arábicos 7, este es otro subtítulo, fuentes del derecho procesal penal. Debajo de este subtítulo hay otro subtítulo más pequeñito, que es el 7.1, número arábico, concepto legalidad procesal penal. Todo en minúscula. Empecemos. La noción fuente de derecho puede definirse como el procedimiento a través del cual se produce, válidamente, normas jurídicas que adquieren el rango de obligatoriedad propio del derecho. En esta perspectiva, la teoría del derecho asume como tales la legislación, la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia.
Si se toma en cuenta la forma en que las normas jurídicas se manifiestan, su régimen jurídico, se tiene que en el derecho procesal la legislación es la fuente formal más importante, principio de supremacía de la ley, en cuya virtud los procesos se han de desarrollar con arreglo a ella. La ley, por tanto, es la fuente básica, fundamental y preferente del derecho procesal penal, de suerte que las demás fuentes del derecho se aplicarán si se acomodan a los principios fundamentales de la ley, es decir, tienen un carácter de segundo grado o indirecto. En muy contados casos de mero carácter ordenatorio, algunas instituciones procesales se desarrollan sobre la base de una norma con rango de ley, a través de disposiciones reglamentarias dictadas tanto por el Poder Ejecutivo cuanto por los órganos de gobierno del Poder Judicial y del Ministerio Público, siempre en la esfera de sus atribuciones y cuando les corresponda actuar a los órganos que la integran, cuya aplicación está condicionada a la conformidad con la Constitución y la ley. Está prohibida, sin embargo, la deslegalización, el mero descenso de rango que exponga incondicionalmente la materia a regulación por reglamento. Pero, supuesto lo anterior, las decisiones de los órganos de gobierno del Poder Judicial pueden no solo resolver cuestiones de superintendencia, sino pueden integrar o interpretar la ley procesal penal para garantizar la ordenada tramitación de los procesos. Como rige el principio de legalidad procesal, sin duda la ley es la fuente más importante del derecho procesal penal, así establecido por el artículo 138, inciso 1 de la Constitución. Obviamente, dentro de ella, la supremacía corresponde a la Constitución y en segundo lugar a los tratados. La Constitución es la primera ley que ha de aplicarse y esta contiene numerosas normas procesales. El artículo 51 le otorga rango supremo y como tal contiene disposiciones que regulan de uno u otro modo los aspectos orgánicos de la jurisdicción, las garantías procesales y diversas instituciones procesales. Es decir, en ellas se encuentran formulados explícita o implícitamente principios básicos encaminados al perfeccionamiento del proceso jurisdiccional. Los tratados celebrados por el Estado en vigor forman parte del derecho nacional. Muchos de ellos contienen normas procesales, tanto básicas cuanto específicas, que desarrollan alguna institución propia de la cooperación judicial. En el caso de las primeras, cuando se trata de tratados sobre derechos humanos, conforme a la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, tienen rango supremo. Ellas y la jurisprudencia que emana de los tribunales respectivos. Dentro de las normas con rango de ley, se tienen como leyes procesales comunes la LOPJ, que es Ley Orgánica del Poder Judicial, y el Código Procesal Civil, y como leyes procesales específicas para nuestra disciplina, el Código Procesal Penal. La primera ley procesal común es el Código Procesal Civil. El legislador apunta a su carácter común porque desarrolla el conjunto de la actividad procesal. El Código Procesal Civil regula no pocos presupuestos y requisitos procesales del órgano jurisdiccional y de las partes. De suerte que cuando la ley procesal penal no los regula, es de rigor aplicar esas normas. El citado código intenta que las demás leyes procesales desenvuelvan sus principios, reglas o criterios cuando desarrollen sus procesos respectivos. Y de otro lado, procura contener las instituciones procesales comunes a todas las leyes procesales. Además, reconoce su carácter supletorio frente a las otras leyes procesales. La primera disposición final reza, abre comillas, las disposiciones de este código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza, cierra comillas.
Es importante, sin embargo, tener presente la última prevención, de suerte que la remisión de una ley a otra no puede ser automática cuando existen diferencias estructurales y funcionales, porque existe el peligro de que la ley procesal civil actúe más como una ley suplantadora que como una ley supletoria. La segunda ley procesal común es la LOPJ, Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta regula más allá de los aspectos vinculados a la estructura y atribuciones del órgano jurisdiccional, tanto los principios generales del ordenamiento jurisdiccional, la jurisdicción y competencia nacional, y el desarrollo de la actividad jurisdiccional, cuanto al régimen de los jueces. Dichas normas procesales, a tenor de la 23ª disposición final, son de aplicación supletoria a las normas procesales específicas. En otras palabras, para las normas funcionales procesales tiene una función de supletoriedad de segundo orden. Primero rige el Código Procesal Civil y en su defecto la Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ. Números arábicos 7.2. Las otras fuentes del derecho procesal penal, todo en minúscula, obviamente subtítulo. Sigamos. Nuestra Constitución establece otras dos fuentes formales directas en defecto de la legislación, por ende de carácter secundario, los principios generales y el derecho consuetudinario. Los principios generales del derecho, en concreto aquellos propios del proceso penal, que analizaremos en la lección siguiente, tienen un indudable carácter de fuente jurídica con la prevención de que estén concretados, emanen o se desprendan de la propia Constitución y de la ley, de donde necesariamente han de partir, por imperio mandato del artículo 138, parágrafo 1, ¿no? O primer párrafo de la Constitución. Cabe advertir que los principios generales de contenido procesal no suelen ser plasmados de modo absoluto o puro, por lo que al momento de su aplicación debe, primero, establecerse su existencia, después ha de determinarse su exacto contenido y si ha sido constitucionalizado, segundo, ha de interpretarse en el conjunto del sistema procesal y finalmente ha de aplicarse como cualquier otra norma. La norma consuetudinaria en sede procesal, desde luego, no puede tener lugar en el ámbito del proceso jurisdiccional, pues éste no puede ser regulado por la autonomía de sus protagonistas. El proceso no puede ser desarrollado por las normas consuetudinarias en la medida en que éste es una creación plenamente prevista y tipificada con anterioridad a su propia vivencia. Además, como las costumbres son generalmente locales, no nacionales o generales, resultaría inconstitucional la existencia de varios derechos procesales consuetudinarios, según el territorio en el que se desarrollase el proceso, lo que repugna a la propia idea de generalidad de la ley. Algunos juristas, sin embargo, califican los usos y las reglas forenses como de posible aplicación, al comprenderlas como costumbre extra ley, siempre que no afecten el orden público, y como tales su existencia resulte probada y sea expresión de una convicción jurídica general, uniforme y constante. Pese a lo expuesto respecto del derecho consuetudinario, se debe tener presente el artículo 149 de la Constitución, que reconoce la aplicación específica no del derecho legislado, sino de las normas tradicionales de las comunidades campesinas y nativas y su propio sistema de administración de justicia en su ámbito territorial, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona, según el artículo 18 del CPP, que es Código Procesal Penal. La jurisdicción indígena es considerada un límite de la jurisdicción penal ordinaria. Un problema específico presenta la jurisprudencia como fuente del derecho. En el sistema jurídico continental se la tiene como una fuente derivada, sujeta a la ley y expresión de ésta. No obstante tal concepción, el valor jurídico de la jurisprudencia se ha venido
acentuando en nuestro ordenamiento, primero con lo dispuesto por los artículos 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 433, inciso 3 e inciso 4 del Código Procesal Penal, que autoriza a la Corte Suprema de Justicia a dictar fallos vinculantes o de efectos generales. Y segundo, con el artículo 429, inciso 5, Código Procesal Penal, que configura un motivo específico de casación, el apartamiento injustificado de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Si bien no se advierte de la infracción de sus decisiones, una concreta sanción procesal, es evidente que si el órgano jurisdiccional no sigue la doctrina jurisprudencial, en caso de recurso impugnatorio, la resolución que no la acate será irremediablemente revocada por el órgano superior que conozca el respectivo recurso devolutivo. La función de la Corte Suprema, superando el formalismo interpretativo, es atribuir sentido y unidad al derecho y cuidar su desarrollo. Al hacerlo así, a partir de valoraciones asumidas debidamente racionalizadas, revela una creación, esto está entre comillas, no solo para hacer surgir algo que no preexiste a la interpretación o que deriva lógicamente de la ley, sino también por ser expresión de la voluntad del Poder Judicial, indispensable para que el derecho pueda desarrollarse en la sociedad. Ello quiere decir que las decisiones de la Corte Suprema no se limitan a las partes del caso, sino que se extienden a toda la sociedad con el carácter de derecho, por lo que la decisión que emita, sin que tenga la misma estatura de la ley, define el sentido del derecho con una eficacia general delante de la sociedad y es obligatoria ante los tribunales inferiores. Solo así habrá previsibilidad jurídica. Todo en mayúscula, como un título, punto 3, en romano, finalidad del derecho procesal penal. Entendemos que esto es como un título. Como ya se dejó expuesto para que las normas del derecho penal material puedan cumplir con su función de asegurar las condiciones elementales de convivencia humana pacífica, se requiere de un proceso reglamentado jurídicamente con ayuda del cual es posible investigar la existencia de un hecho punible y, dado el caso, fijar e imponer la sanción predeterminada en la ley. Así lo expresa el principio de legalidad penal, conforme a los artículos 2 y 5 del título preliminar del Código Penal, en concordancia con el artículo 1, apartados 1 y 2 del título preliminar del Código Procesal Penal, de suerte que entre ambos derechos existe una relación de complementación e incluso llegan a compartir instituciones, todo lo que exige su unidad político-criminal. 3 son los fines del proceso. Volk los resume en verdad, justicia y paz jurídica, que expresan a su vez 3 valores materiales, los cuales han de balancearse en un debido proceso. Entonces, 1. En el proceso debe descubrirse la verdad. Desde luego, es un ideal asumible por los órganos de la justicia penal y que guía sus acciones, de modo que, como diría Beccaria, los jueces son indiferentes investigadores de la verdad, aunque en términos modernos, de cara al proceso acusatorio asumido por el Código Procesal Penal Nacional, es el fiscal un indiferente investigador de la verdad, mientras el juez es quien garantiza los derechos y verifica independiente o imparcialmente la veracidad de las hipótesis acusatorias. Punto número 2. La decisión debe ser justa, en la perspectiva de un proceso leal, conforme a la ley, que es lo que se denomina justicia procesal. De modo que siempre son de reconocer, dice Ferrajoli, las llamadas garantías, estas garantías entre comillas, al considerarlas como las técnicas con las que se tutelan y se satisfacen los derechos. Punto 3. Por último, el proceso penal se encarga de superar una perturbación social, asegura la vigencia de las normas penales y alcanza de esta forma la paz jurídica. Estos 3 fines deben ir juntos, pero en situaciones de emergencia o por razones de política criminal. Pueden desnivelarse, aunque por lo menos para su aceptación 2 de ellos siempre deben concurrir. La verdad, si están presentes los otros 2 fines, puede verse disminuida,
Por ejemplo, con la aplicación del principio del consenso, terminación anticipada, conformidad procesal, colaboración eficaz. De igual manera, la justicia puede ser deficitaria en los casos en que la obtención y actuación de una prueba por lo menos resulta irregular, aunque no da lugar a una inutilización probatoria fulminante. Asimismo, la paz jurídica podría alterarse como consecuencia de una acción de revisión, siempre por motivos tasados, que cambie la declaración de hechos probados por una sentencia condenatoria firme. Queda claro, por lo demás, que corresponde al juez siempre ser prudente en sus conclusiones y tener la disposición de escuchar todas las diferentes y aún opuestas razones. Asimismo, debe tener conciencia del carácter siempre relativo e incierto de la verdad procesal, y por eso de la permanente posibilidad de errar. Igualmente debe reconocer que las garantías procesales pueden reducir esa posibilidad de error, pero nunca suprimirla por completo.